Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bendecidos. Gracias. Qué lindo verle a todos. Un poco difícil poder mirarle a todos al mismo tiempo, ¿no? Uno ve tantos rostros lindos y sus ojos también. Algunas cositas antes de ir a la palabra del Señor. Yo estuve orando al Señor y estudiando y analizando el movimiento de la iglesia, de nuestra iglesia acá del Centro Juvenil, las cosas que hacen falta, los ministerios que puedo ver que hay en ustedes, en algunos de ustedes, que ya vienen trabajando en la obra del Señor. Y estuve orando y pensando en hacer una reorganización de la iglesia. No significa que vamos a remover a personas o sacar o cambiar, sino estructurarnos un poco mejor, porque cuando uno crece como iglesia, también hay que cubrir algunas áreas que a veces uno sin querer descuida. Y hay ministerios también que Dios está levantando, que también merecen ser reconocidos por lo que Dios les ha dado, por el trabajo, por la responsabilidad que demuestran y el servicio y el amor al Señor. Y entonces yo quisiera tener una reunión con los colaboradores, los líderes de la iglesia, los que están trabajando, y aquellos que quizás no están trabajando todavía, pero quieren servir al Señor y ya tienen un tiempo de ser miembros de la iglesia. Y entonces poder ponernos de acuerdo sobre algunos temas, algunas pautas y sobre, lo que ya estamos haciendo y cómo poder mejorar lo que estamos haciendo. La iglesia ha ido creciendo en este tiempo, y para que podamos crecer más necesitamos mejorar también nuestra organización en cuanto a responsabilidades, actividades y personas que están involucradas en el trabajo de la obra. Entonces el día jueves yo les invito que vengan alrededor de las 20:15, pienso que podríamos poner ese horario para más tardar comenzar a las 20:30, este jueves. Y entonces poder conversar y ponernos de acuerdo en algunas cosas que creo que son importantes. Yo he venido predicando este tiempo acerca de los ministerios, acerca de nuestra responsabilidad. El día jueves, sí, me dice Viviana que el día jueves algunas calles van a estar cortadas, va a ser un poco difícil transitar, pero es el día que tenemos, ya no tenemos más tiempo, porque después ya viene la conferencia. Así que si ustedes no tienen inconvenientes, el día jueves de poder asistir, levanten la mano quienes los colaboradores, miembros de la iglesia que están trabajando y quieren seguir trabajando y quieren continuar sirviendo al Señor. Y quizás son miembros que están en la iglesia pero no tienen ninguna responsabilidad dentro del trabajo de la iglesia. Entonces es importante también que estén. ¿Levantaron 2 la mano, 3, 4? A ver, más alto, porque no las veo así tan bajito. Bueno, muy bien. Si hay alguna persona que no ha venido hoy y que usted conoce, puede avisarle. Tenemos la conferencia, tenemos visitas, hemos estado trabajando bastante el último tiempo con Viviana y con los pastores. Así que por ahí me van a ver un poquito agotado, pero eso es normal porque
A veces trabajamos todo el día sin descansar hasta altas horas de la noche, el otro día hay que seguir con los preparativos, con las reuniones, con muchas cosas, ¿no? Viene también visita, tenemos visita de Suecia y de otras provincias, de otros países también. Así que es una bendición del Señor. Amén. ¿Qué día entonces? Nos reunimos jueves 15, 20:15 para comenzar a las 20:30, ¿sí? Ok. Entonces hay que venir por las orillas, tomar la zona del opuesta sur y por las orillas. Por las orillas, ya escucharon lo que dijo Viviana. Va a estar toda la zona que es de la Sarmiento, ¿no? La bajada de la Sarmiento va a estar cortada. Bueno. Amén. Damos gracias al Señor entonces por este día. Abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5. Hoy parece que hace un poquito de calor, ¿no? Ya me está haciendo calor con el saco. 2 de Corintios, capítulo 5. Verso 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 9. Por tanto, procuramos, ¿cómo dice? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A qué se está refiriendo esto? Los cristianos, dice el apóstol Pablo de Corintios, el apóstol Pablo escribe y dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y quiero hablarles esta mañana acerca de los motivos del ministerio. Los motivos qué es lo que a nosotros nos motiva servir al Señor, qué es lo que nos motiva trabajar para la obra del Señor. ¿Cuál es nuestra motivación? Y entonces el apóstol Pablo acá habla de algo muy importante, que es agradar a Dios. Agradar a Dios significa que lo que nosotros creemos debe marchar o debe ir junto con lo que nosotros hacemos. Como nosotros creemos, tiene que tener una coherencia con lo que nosotros hacemos o cómo nos comportamos. Entonces, Pablo acá en este capítulo y en otros también habla acerca de que lo que nosotros creemos, es decir, nuestra doctrina, está relacionada íntimamente con nuestro deber, con qué es lo que nosotros debemos hacer. No podemos tener una doctrina que decimos, bueno, sí, así dice la Biblia que hay que hacer, pero nosotros la conocemos, pero hacemos o vivimos, nos comportamos de otra manera. Y de eso se trata poder agradar a Dios. Cuando nosotros decimos yo quiero agradar a Dios, estoy diciendo que yo quiero que lo que yo creo y encuentro aquí en la palabra de Dios también quiero hacer con mi vida. Y entonces lo que Dios ha hecho por mí, yo quiero hacer por Dios también. ¿Qué ha hecho Dios por usted?
¿Ha hecho algo Dios por usted? ¿Nos ha salvado? ¿Qué más? Nos ordenó. A ver, ¿quién más dijo por allá algo? Nos perdonó los pecados. ¿Qué más? Algo importante que Dios dice que Él hizo primero por nosotros. Dios nos amó. Muy bien. Dios nos amó primero. Por tanto, nosotros correspondemos a ese amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros debemos también estar motivados, o debe motivarnos eso para hacer algo por Dios. Y de eso se trata el ministerio. ¿Cómo puede ser que haya un cristiano que es salvado, que es perdonado, que ha visto el amor de Dios, a veces ha sido sanado, ha sido prosperado, pero no le nace hacer nada por el Señor? Viene, mira cómo los demás trabajan, pero él o ella dice, no, bueno, yo no, por ahora no, gracias. Entonces el cristianismo tiene que ver con lo que creemos, con lo que hemos recibido. Nosotros también decir, ¿y qué hago yo por el Señor? ¿Qué es lo que Dios me ha dado para hacer? Y noten que yo he estado hablando de eso mucho últimamente, de nuestro ministerio, de lo que hacemos por Dios. No tanto de lo que podemos decir, sino qué podemos hacer. Quizás nadie sabe lo que usted hace. Quizás usted hace muchas cosas. A mí me pasa que yo a veces hago cosas y nadie se entera de todas las cosas que uno está haciendo, ¿no? Y pues claro, uno no puede andar contando todo. Pero qué lindo es cuando uno tiene ese gozo y esa paz en el corazón porque uno siente que uno ha hecho algo por Dios. Algo hemos servido al Señor, algo hemos podido ayudar. Y estoy seguro que muchos de ustedes también sirven al Señor y hacen cosas por el Señor. Quizás no son grandes, con grandes carteles, grandes pompas y con fotos o con cosas que la gente vea, pero lo hacen y lo hacen con un corazón sincero, un corazón puro, y lo hacen por amor al Señor, no por otra motivación. Amén. Un hombre que se llamó Phillips Brooks dijo, él fue un clérigo de Estados Unidos, ya en el 1800 por ahí, y dice, el cristianismo no conoce verdad que no sea hija del amor y padre del deber. El cristianismo no conoce verdad, es decir, no conoce una enseñanza, una doctrina. La doctrina es lo que nosotros debemos conocer y debemos hacer. No hay una verdad, no hay una doctrina. El cristiano no conoce una verdad, una doctrina que no sea hija del amor. Es decir, que lo que nosotros conocemos, a eso debemos ponerle amor, pero también al amor debemos ponerle deber, una obligación, porque no siempre usted va a tener deseos de hacer las cosas, de servir al Señor o no. No siempre usted tiene ganas de levantarse temprano a la mañana, ¿no? Como hoy, por ejemplo. Hoy, ¿cómo se levantó hoy? A algunos les costó levantarse, ¿no? ¿O no? Digan la verdad. A veces nos cuesta levantarnos. ¿Por qué? Porque el sábado estuvo tan lindo, el solcito, para ir a pescar, para ir a salir, a bañarse por ahí, arreglar el jardín, no sé, las cosas que usted habrá hecho. Y la nochecita se daba para salir a pasear, para salir a disfrutar, muy lindo. Pero el domingo, bueno, hay que levantarse. Sobre todo los chicos, ¿no? Levántate. ¡Ay, Señor! A veces los papás hay que renegar, tenemos que renegar para que se puedan despertar. No siempre uno está con todas las ganas y las pilas, pero por eso es necesario no solamente el sentir, porque a veces no se siente, sino el deber. ¿Cuál es mi deber? Y yo debo cumplir con ese deber. Y a veces no podemos cumplir con el deber. Yo hoy tendría que haber estado predicando en otra iglesia, pero yo sé que tengo una obligación, tengo un deber aquí con ustedes. Y tampoco podemos estar de visitas y visitas, sino que ustedes también deben
recibir la palabra del Señor de parte de su pastor. Y yo también tengo que esforzarme para estar y para acompañar y cuando necesitan. Es decir, que hablamos del amor, pero también hablamos de un deber. Que a veces se nota eso cuando organizamos algún evento, a veces hay reunión de varones, reunión de damas, y no todas vienen, claro. Por supuesto, a veces hay inconvenientes, ¿no? Dificultades que no se puede, pero a veces también pasa que alguien no viene porque, bueno, no tiene el deseo de venir, no tiene el entusiasmo para venir ni las ganas en ese día y no se siente bien. Pero el cristianismo entonces no es solamente conocer la verdad, no es solamente tener la doctrina, sino también amar y tener el deber presente. ¿Cuál es mi deber como hijo de Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y no puedo escaparme a eso. Una mujer una vez cuenta una historia que después de un sermón largo y que había dado un pastor, le dice al pastor: pastor, usted, muy linda su predicación, muy linda su predicación, aunque había sido un poco larga, hermoso, hubiera sido una predicación, un sermón maravilloso, si no fuera por todos los por tanto al final de su predicación. ¿Qué habrá querido decir con eso? Cuando uno explica la palabra de Dios, no es suficiente explicarla, sino también hay que aplicarla. ¿Ok? Bueno, esa es una palabra inglesa, ¿no? No hay por qué. ¿Está bien? Cuando uno dice, sí, porque el Señor nos perdonó los pecados, nos salvó, nos libertó. Por tanto, viene después el por tanto, o de modo que, ¿no? Como dice la Escritura, y Pablo usaba mucho de esas frases. Él enseñaba la palabra, pero después venía la aplicación. Y a veces la aplicación es un poquito dura porque viene como una exhortación. Puede ser que diga de manera que, depende de la versión, de modo que, por tanto. Él usa mucho eso y lo van a ver acá en 2 Corintios mucho, cómo Pablo utiliza esos términos. Porque Pablo no quería solamente explicar la palabra de Dios, sino él quería que los cristianos de 2 Corintios la apliquen a la palabra. Por ejemplo, 2 Corintios, el capítulo 9, dice: por tanto, procuramos también, que lo leímos al principio, ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Entonces hay que leer qué es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Estaba dando una explicación, una enseñanza, y entonces viene la aplicación. El verso también 13 dice: porque si estamos locos, 2 Corintios 5, 13, porque si estamos locos es para Dios. Algunos nos dicen locos, ¿no? Estos están más locos. Bueno, si estamos locos es para Dios, pero locos sanos, ¿no? Porque también hay algunos que a veces se mandan locuras que no es de acuerdo a lo que Dios nos manda a hacer. No nos vamos a excusar que siendo cristianos por eso somos locos. Si somos locos, tenemos que ser locos para Dios, según Dios. Dice, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Jesús hizo por nosotros. Para que los que viven ya no vivan para sí. Ahí está lo que le estoy intentando yo de explicar para que después lo podamos aplicar. Cristo murió por nosotros. Entonces ya no tenemos que vivir solo para nosotros.
Dice, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que, el 16, ahí tenemos la aplicación también. Nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, otra vez la aplicación, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si Cristo murió por ti, ¿entendiste eso? Que Cristo murió por ti, aceptaste a Cristo, te lo explicaron bien. Bueno, entonces si Cristo murió por ti, ya no vivas esa vida vieja de antes. El que está en Cristo dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y a veces usamos ese versículo para excusarnos un poco, ¿no?, del pasado. Bueno, lo que yo hice ya está, ya pasó, las cosas nuevas pasaron y aquí son. Pero más importante que el pasado es el presente. Porque dice, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué más? Y aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Es decir, vivir en Cristo. No seguir viviendo como el pasado, sino una aplicación concreta que es vivir en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, las cosas viejas, ya no tenés por qué estar mirando eso. Porque a veces decimos que las dejamos atrás, pero seguimos practicándolas en el presente. Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada. Seguís viviendo la vida de cuando no conocías al Señor. Entonces, agradar al Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Repito, entonces Pablo pasa de la explicación a la aplicación. Y el tema es la motivación del ministerio. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a servir al Señor? Saben que a Pablo habían algunos, quizás como hoy también, a cada uno le toca, ¿no?, un poquito, que se le ponían en contra. Y bueno, le decían que él enseñaba cosas que no eran. Sus enemigos lo acusaban a él, ¿no?, de usar el ministerio para sus propios propósitos egoístas. Y lo acusaban a Pablo, cuando en realidad eran ellos o eran estos que los acusaban a Pablo, los que estaban comerciando con el Evangelio. ¿Que se puede comerciar con el Evangelio? Sí, se puede, pero no debemos hacerlo. Dios no nos mandó a andar comerciando el Evangelio, ni andar vendiéndolo, porque el Evangelio es por gracia. Es pues un regalo de Dios, ni vendiendo, ni comerciando, sino enseñando la sana doctrina, enseñando lo que la Biblia dice. No comerciando con el Evangelio. Y entonces él se refiere a eso en 2 Corintios capítulo 2, verso 17. Bajamos unos 3 capítulos atrás. 2 Corintios capítulo 2, verso 17. Y él dice así, ¿no?, respecto de esto: pues no somos como muchos que medran. ¿Qué significa medran? ¿Estamos acá? No. Medran, no, la palabra no estamos acostumbrados a usarlas, ¿no? Pero quiere decir que hacen ganancia, que se enriquecen, que hacen fortuna. Dice Pablo así: pues nosotros, pues no somos como muchos que medran. Y sí, quiere decir que se enriquecen, hacen fortuna, falsificando la palabra de Dios. Porque es fácil falsificar para hacer fortuna. Yo te vendo algo ahí, te vendo
un objeto, ¿no? Y vos tenés que rezarle, vos tenés que hacer esto, y bueno, eso es un negocio. Es fuerte decir eso, pero eso es así. El Evangelio no es para comercializar. Una cosa es que uno dé una ofrenda, que uno dé lo que Dios dice en su palabra, por amor al Señor, por fe. Pero debemos cuidarnos de no andar vendiendo el Evangelio, comercializando. Una cosa es pagar una Biblia porque, bueno, costó la impresión y costó el papel y costó, ¿no? Es un trabajo hacerlo. Pero no estamos comercializando, no estamos haciendo negocio con la palabra de Dios, y menos adulterándola, y menos cambiando lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Él dice esto, sino con sinceridad, como de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. Hablamos la verdad, hablamos lo que dice acá, con sinceridad y como de parte de Dios. Y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Bueno, tiene que ver porque si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios, no hacer lo contrario o andar cambiando el Evangelio. Eso es agradar a Dios. Y dice también 2 Corintios 4, vamos 2 capítulos, bueno, ahí está, 4, verso 1 y 2. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ojo, el ministerio no es porque yo lo pagué, lo compré, porque tengo plata, no, el ministerio lo recibimos de Dios, por misericordia. Dios nos da algo para hacer, nos da un ministerio, nos da un don, una actividad para servirle. Dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice? No desmayamos. No desmayamos. Y en eso se prueba al cristiano, cuando el cristiano no desmaya, no abandona. Un hermano que es fiel al Señor por años o por un buen tiempo, es digno de confianza. Es digno de decirle, hermano, usted puede hacer esta actividad porque sabemos que usted es un hermano una hermana que ha sido fiel al Señor, ha sido constante, ha servido al Señor. No importa las pruebas, las luchas que ha tenido, sino que usted se ha esforzado sin desmayar. Y no solamente eso, sino que la vida de ese cristiano condice con su ministerio. Porque si nos andamos mezclando con cosas que no son de Dios, entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, este hermano tiene un ministerio, o este hermano puede servir en esto, en lo otro, si nosotros no somos fieles y nos mezclamos con el mundo, en el sentido de hacer cosas, de prácticas del mundo. Dice, no desmayamos, después de nos desmayamos, dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Una de las cosas es no cambiar la palabra del Señor, no andar haciendo pecados ocultos, vergonzosos, no andar con astucia, no desmayar, ser fieles al Señor. Manifestación, dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia. Una persona que tiene una conciencia tranquila, que no ha hecho nada que sabe que está mal, una conciencia tranquila, una persona que vive en paz, que tiene paz, no está preocupado, no está afligido, no tiene problemas esa persona porque tiene su conciencia tranquila.
Y si alguien viene a acusarle, decirle, mirá, vos hiciste esto, y a señalarle así con el dedo, ¿no? Bueno, pero si tenés la conciencia tranquila, les pueden señalar todo lo que quieran. Pero usted sabe que no es así, ante el Señor, ¿no? Y después Dios se encargará de demostrar que la verdad siempre sale a la luz. Y de exaltarte, si tenés un espíritu humilde al Señor, dice que Dios exalta al humilde. Pero al que es soberbio, al que es altanero, ¿no es cierto? Desecha y se desprecia. Bueno, entonces el ministerio del creyente. ¿Qué es el ministerio para el creyente? Una pregunta. ¿Cuál es nuestro ministerio mayor? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la función suya como cristiano? Además de seguir al Señor, además de ser fiel, de ser perseverante, no desmayar, de apartarse del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amén. ¿A quién dijo eso? Allá, mira. Ganar, y si quiere decir, ¿qué es eso de ganar alma? Porque quizá alguno escuche por primera vez y dice, ¿qué es eso de ganar alma? ¿Para qué? ¿Cómo es? ¿Ah? Predicar el Evangelio. Y fíjese que Pablo habla acerca de eso. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Cuál es el ministerio de nosotros? Y lo habla, ¿no? Acá en 2 Corintios 5, desde el 11 al 20, pero voy a leer solamente el 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí hay un resumen de lo que es el Evangelio. Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo, ¿sí? Y nos dio el ministerio, ¿qué dice ahí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es nuestro ministerio? El de la reconciliación. ¿De quién? Dios con los hombres, ¿no? O del mundo con Dios, como dijo aquí Patricia. Es lo mismo, el orden de factores no altera el producto. El ministerio de la reconciliación, esa es nuestra función. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, ¿estás reconciliado con Dios? Usted le puede preguntar eso a cualquiera. Che, ¿y vos estás reconciliado con Dios o no? ¿Qué onda, como dicen ahora? ¿Vos estás reconciliado? ¿Vos estás listo? Si hoy te morís, ¿estás en paz con Dios? ¿O no? ¿Estás seguro que tus pecados son perdonados o no? Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Que Dios nos perdone los pecados, que Dios nos salve, podemos cuando morimos ir al cielo con Él, y también tenemos nuestras necesidades humanas. Nos enfermamos, a veces nos falta el dinero, son necesidades comunes humanas. Pero aún en esas necesidades Dios también suple. Porque dice el Señor, yo soy tu sanador, yo soy el que te proveo. Si yo le doy a las aves del cielo, no te voy a dar a vos que son mucho más importantes. Las aves del cielo que ni siembran, ni aran, ni trabajan la tierra, el Señor, nuestro Padre, las alimenta. ¿No les alimentará también a ustedes? Es decir, necesidades normales del ser humano, que nos preocupamos y nos afligimos, ¿y qué va a ser de mí? ¿Y la jubilación? ¿De qué voy a vivir de aquí a unos años? ¿Cómo va a ser mi situación económica? Bueno, son necesidades humanas típicas, pero hasta en eso
Dios nos ayuda. Pero la necesidad más importante del ser humano es: ¿tus pecados te fueron perdonados? No me digas que no hiciste nada malo en la vida. No me digas que no tenés pecado. Porque hay gente que dice: no, yo soy una persona buena, no hago mal a nadie. Yo me considero una persona que si me muero me voy al cielo porque soy una persona buena. Bueno, la salvación no es porque sos una persona buena, sino porque Cristo, dice, pagó un precio. El ser humano ya trae desde nacimiento el pecado, desde que nace. Y entonces necesita una salvación, necesita que sus pecados sean perdonados. El ministerio de la reconciliación es el que Dios nos ha dado a nosotros. Y entonces nosotros tenemos que procurar agradar a Dios. Y hay muchas formas de agradar a Dios. Voy a tratar de acortar este último pedacito. Y les voy a dar, si quieren, algunos versículos. Hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza en varios versículos para esto de agradar a Dios. Y es una palabra griega que es euarestos. Euarestos. Yo cuando leía, estudiaba esto así, decía, parecería como que está diciendo como dicen los lunfardos, ¿no? Pero nada que ver. Arrestos. Arresto. Y arresto es parecida, si mira la palabra en español, arresto, arrestar, de arrestar. No significa eso. Arresto significa agradable. Estar en un lugar, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que está en un lugar agradable, contento, y dice, qué lindo este lugar, qué agradable, ay, como quisiera. ¿Vio cuando usted está en el verano, así bajo la sombra de un árbol, o acostado en una hamaca, tomando una margarita, un jugo de naranja, ¿eh? Y viene una brisa así fresca y calorcito, y la playa quizás, no sé, o la pileta o la pelopincho. Pero usted dice, ay, qué lugar agradable, cómo me gustaría quedarme aquí todo el tiempo. Bueno, eso significa euarestos. Cómo agradamos a Dios, estar en un lugar agradable con Dios. Le agradamos a Dios, dice, cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio ese versículo ahí en Romanos 12:1 que dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Agradable al Señor. Bueno, usa esa palabra, euarestos. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Cuando le dice a los hijos, ustedes deben respetar, deben obedecer a sus padres. Entonces, porque eso agrada al Señor, ahí está también usando ese mismo término. Cuando nosotros vivimos para ayudar a otros y no serle piedra de tropiezo a otros. En Romanos 14:18, quiere anótelo, Romanos 14:18 dice, y cuando vivimos para ayudar a otros, evitando serles el causa de tropiezo, porque a veces nosotros sin querer podemos ser causa de tropiezo. Le vamos y le decimos al hermano, no tenías que hacer eso, porque eso no le... Y uno va y le dice, y al final en vez de ayudarlo al hermano a corregirlo, uno le es una carga, una piedra de tropiezo. Uno tiene que tener la ayuda del Señor, ¿no? Cuando uno va a hablar con una persona, a tratar de corregirlo, porque a veces somos tan duros, más duros que Dios, y en vez de ayudar dañamos. O cuando, por ejemplo, los judíos, ellos tenían sus prejuicios con las comidas, con los ritos, y eso era más importante para ellos que Dios mismo. Y entonces Pedro y Pablo, ellos a veces discutían, pero en realidad no era lo importante, no era
Jesús mismo también. Lo importante no era tanto que si se lavaban las manos o que si hacían esto, hacían lo otro, sino su corazón. ¿Cómo era su corazón ante Dios? La ley decía así que si no te lavas las manos, que no podías hacer esto, que no podías hacer lo otro, pero muchas veces hacían todos esos ritos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, cuando hacemos algo, hagamos para ayudar a otros, no para hacerle piedra de tropiezo. Dios también en Efesios 5:10 también dice que Él se complace cuando sus hijos se apartan del mal, cuando no andan haciendo todas las cosas que hacen los demás. También se agrada al Señor, somos agradables al Señor, dice, cuando traemos nuestras ofrendas al Señor, cuando le damos al Señor lo que le debemos dar. Entonces eso le agrada al Señor. Filipenses 4:18 menciona a Pablo de cómo los hermanos traían sus ofrendas. Y no era porque les sobraba, sino porque lo hacían por amor al Señor. Y entonces menciona que eso agrada al Señor también. Les dije en Colosenses 3:20, cuando dice que los hijos deben respetar a sus padres, también eso agrada al Señor. Y así, muchas cosas. Y ese deseo ferviente, ese anhelo de agradar a Dios es lo que le permitió al apóstol Pablo no quedarse sentado ahí en el lugar donde él estaba, sino ir a muchos lugares a predicar el Evangelio. Era un deseo ferviente que tenía el apóstol por predicar el Evangelio, no donde ya había sido predicado, sino en lugares donde nunca se había escuchado. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Era un anhelo ferviente que tenía de poder servir al Señor. Si nosotros como cristianos le pondríamos ese mismo empeño, el mismo empeño que a veces ponemos para salir a hacer deporte, para jugar al fútbol o para mirar deportes en la televisión, o si no, mira, hoy el partido, no, que dejemos todo porque ya empieza el partido. Si pondríamos ese mismo empeño en las cosas del Señor, bueno, Dios haría cosas tremendas, grandes con nosotros. Yo creo que Él lo va a hacer, pero es necesario que ese anhelo esté en nosotros. Que nosotros tengamos el mismo celo que antes o que a veces tenemos por nuestro trabajo, que el celo que tenemos por nuestras vacaciones, por el mismo celo lo tengamos por el Señor. Había una vez un hombre un creyente nuevo, que dijo, yo quiero tener para Dios el mismo celo que lo tuve para el diablo, porque él antes, cuando estaba en el mundo, él hacía muchas cosas malas y él se esforzaba, ¿no?, por todo eso. Pero ahora que conocí al Señor, yo quiero tener el mismo y más aún, más celo para servir al Señor. De eso se trata, agradar al Señor y de poder servirle con un corazón sincero, de que lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios también lo podamos aplicar. Si usted puede conocer mucho la palabra del Señor, pero solamente lo que usted aplica es lo que le va a servir para hablarle a otros. Todo el conocimiento que usted pueda tener en el momento de llevar ese evangelio de la reconciliación no le va a servir de mucho, sino lo que usted aplica. Si usted dice, yo amo a Dios, bueno, eso va a ser su testimonio. Si usted dice, yo sirvo, yo trabajo ese va a ser su testimonio. Si usted dice, yo le amo a Dios porque Él me salvó, me sanó, me dio una vida nueva, ese va a ser su testimonio. ¿Qué es lo que Dios hizo por usted? ¿Qué es lo que usted vive? ¿Qué es Dios para usted? Ese es su testimonio. Y eso es lo que usted va a transmitir a otros. No le va a convencer a nadie con doctrina solamente, ni con ninguna, digamos, podríamos decir, mensaje armado, ni con nada, ni con las 4 leyes, ni nada. Si usted no lo vive, no le va a servir. Entonces, lo que usted vive, ese es su testimonio. Lo que usted vive, eso es lo que usted transmite. Y por eso es importante en el ministerio agradarle al Señor. Cuando le agradamos al Señor,
Usted puede estar cansado, puede estar, quizás no se recuerda todos los versículos, pero si a usted le agrada al Señor, eso es lo que va a transmitir, porque la palabra de Dios dice es espíritu, es verdad, es vida. Y eso es lo que se transmite. El Espíritu del Señor. ¿Usted tiene el Espíritu del Señor? Amén. Bueno, eso transmita. Eso es lo que usted debe alimentar más y cada día debemos todos nosotros alimentarnos más del Espíritu del Señor. Amén. Un poquito larga, ¿no? La prédica, pero ¿valía la pena? Bueno. Amén. Gracias, hermanos. Pueden estar de pie, vamos a orar. Si hay alguien que en este momento está necesitado del Señor, ore conmigo. Si hay alguien que está viendo esta grabación que se está haciendo por la televisión, también ore al Señor pidiéndole ayuda, porque nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Por más que nos esforcemos, Dios es el que nos da a nosotros la fuerza, el querer, como el hacer, también su buena voluntad. Por nosotros mismos no podemos. Entonces dígale al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero, Señor, agradarte. Yo, Guillermo González Anderson, quiero agradarte, Señor. Quiero servirte. Quiero serte fiel. Quiero que la motivación de mi ministerio no esté centrada en mi persona, ni esté centrada en ningún bien ganancial, sino esté centrada en el amor que siento por ti. Ayúdame, Señor. Dame la posibilidad de cumplir tu voluntad. Dame ese honor, esa bendición de poder ser agradable a ti. Así como dijiste de David una vez, que él tenía un corazón agradable a ti. Yo quiero también tener ese corazón agradable a ti. Ayúdame, Señor, porque sé que soy débil, porque sé que no todo lo sé, porque me equivoco, pero con tu ayuda podré cumplir el propósito tuyo en mi vida. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a la congregación. Señor, pon en ellos un querer como hacer tu voluntad. Pon en ellos el deseo de agradarte en todas las cosas. Oro por aquellos que están lejos y los que están cerca. Aquellos que escuchan por los medios de comunicación, por la radio o por la televisión, para que reciban en tu nombre la salvación de sus almas, que reciban en tu nombre el perdón de tus pecados, para que puedan acceder a esta gracia sublime que solo podemos acceder, no comprando, no pagando, sino aceptándote como nuestro Salvador. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Siempre
Aleluya al Señor. Cantamos. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Y Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Tú eres Dios eterno y solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Lo oramos. Eres Dios eterno y solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador.